presentar se circunscribe, digamos, dentro de lo que sería los sistemas dinámicos, en tanto el tema central se refiere a las ecuaciones diferenciales. Pero desde un punto de vista, o desde el punto de vista de lo que se denomina hoy en día la ciencia de datos. Entonces, hay muchas formas en las cuales se puede introducir estas ideas de lo que es el aprendizaje automático, la inteligencia artificial, la ciencia de datos. Son temas que, si bien en sus inicios han sido muy ignorados, en los años 50, 60, donde se empieza con todo esto de las redes neuronales y se comienza a conceptualizar al respecto y avanzar mucho sobre las ideas principales. Luego de un periodo en el que se enfría esto del estudio de las redes neuronales, que es en los 70 más o menos, adquiere una nueva relevancia en los años 80 con esto de lo que son las computadoras y tal, ¿no? Ahora, independientemente de la opinión que cada uno tenga sobre estos temas, los abordajes que hay son muchos, ¿no? En los últimos 10 años particularmente es mucho lo que se habla respecto de estas temáticas. Entonces, lo que yo voy a hacer es un abordaje un poco más orientado hacia los que hacen matemática, en realidad matemática aplicada, respecto a dos temas que están aquí en el título, que son las redes neuronales y las ecuaciones diferenciales, y que particularmente estos últimos 2 años ha adquirido mucha importancia, teniendo en cuenta las limitaciones que tenían las técnicas de resolución, o los métodos numéricos de resolución de ecuaciones diferenciales, ¿no? Especialmente teniendo en cuenta que hoy en día los grandes problemas involucran un número muy grande de variables. Entonces, teniendo en cuenta esa perspectiva, estos 2 últimos años particularmente se ha estudiado bastante sobre esta relación entre las redes neuronales y las ecuaciones diferenciales, especialmente desde un punto de vista computacional, que es más o menos a donde eventualmente quisiera yo llegar. Entonces he dividido esta presentación en 2 partes. La verdad es que espero al menos mencionar un poco de la segunda parte, porque como este tema es probablemente uno lo conoce muy bien, pero solamente en cuanto a los términos, quizá tome algo de tiempo, digamos, una primera parte que sería la introducción de lo que son las redes neuronales, ¿no? Entonces, por eso es que voy a comenzar con las redes neuronales. Bueno, el contenido, lo primero que, estos son, digamos, lo que voy a hacer en esta primera parte. Vamos a hablar sobre lo que se conoce como una neurona matemática y lo que vamos a entender como una red neuronal artificial, ¿no? Que es una definición que requiere algo de trabajo, ¿no? Y que luego vamos a generalizarlo en una segunda parte. Vamos a hablar del problema central, que es de optimización, y ahí vamos a hablar del método del descenso por gradiente, pero con una variante que es el método del gradiente estocástico, que trata de resolver el problema del descenso por el gradiente cuando uno tiene una gran cantidad de parámetros en la función objetivo, ¿no? Luego vamos a hablar de la retropropagación, que tiene que ver con el cálculo de la gradiente, que tiene que ver justamente con el método del gradiente estocástico, ¿no? Y finalmente vamos a hablar del teorema de aproximación universal, que es lo que en realidad va a dar pie a lo que significa el abordaje o al uso de esta herramienta de las redes neuronales para la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿no? Especialmente desde el punto de vista numérico computacional. Bueno, entonces voy a comenzar con un ejemplo y, bueno, este es un conjunto de datos que están etiquetados, ¿no? Uno puede pensar en varias, como les dije, esto del aprendizaje automático lo puede uno abordar desde diferentes puntos de vista. Yo voy a abordar
el mismo desde este punto de vista del ajuste de datos, ¿no? Que es el de hacer inferencias sobre datos que uno va obteniendo de una base de datos, ¿no? Por ejemplo, esto lo dejo a la imaginación de cada uno. Podría, por ejemplo, representar un campo donde se está buscando algún pozo petrolífero, gasífero, qué sé yo, ¿no? Y donde los puntos rojos corresponden a los lugares donde se ha encontrado efectivamente un pozo factible, ¿no? Y los que están con cruz son los puntos donde no, donde se ha determinado de que en realidad no hay, ¿no? Esto es, por ejemplo, una forma de ver este conjunto de datos, ¿no? Y que depende y los mismos dependen apenas de dos puntos, ¿no? O sea, están determinados por dos números reales, que son sus coordenadas, ¿no? Entonces, en un problema probablemente más realista, esto ya no es, no solamente los datos dependerían, por ejemplo, aquí de dos números, ¿no? Imagínense, bueno, ahora que está tan de moda esto de que todo se circunscriba alrededor de esto de la pandemia, y haciendo un poco la extrapolación de la utilización de las redes neuronales en medicina, uno podría imaginarse, por ejemplo, el problema de determinar, por ejemplo, que alguien tenga la probabilidad de tener una arritmia cardíaca o, en el caso, un caso más actual, de tener el COVID, ¿no? Entonces, en ese caso, por ejemplo, uno dentro de esta perspectiva de lo que sería el uso de las redes neuronales artificiales y lo que vamos a ir viendo después poco a poco, uno podría, por ejemplo, ir justamente haciendo este tipo de análisis, pero con muchas más variables que van a determinar el estado de salud, digamos, en este caso serían personas, ¿no? Por ejemplo, y esto pasa, por ejemplo, cuando uno va catalogando, va diagnosticando a una persona, le va preguntando, ¿no? A ver, hombre, mujer. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos un tipo de clasificación, ¿no? Donde comenzamos a dividir el conjunto en bloques, ¿no? Entonces, cuando se le pregunta hombre, hombre, 1, mujer, 0, ¿no? Fuma, no fuma, 1. Fuma, 0, ¿no? Entonces, si comienza a hacer un registro de los datos que van en función del diagnóstico, ¿no? Y lo que obtiene es una base de datos de características de los pacientes, digamos, y que luego de una consulta con expertos, uno determina justamente estos que serían los puntos rojos, ¿no? Por dar un ejemplo, que serían los que tienen un diagnóstico positivo, y estos otros que tendrían un diagnóstico negativo. Claro que aquí estoy hablando solamente de coordenadas de localización, el otro serían ya parámetros de identificación, que serían cientos probablemente, que ya es imposible dibujar, pero quedémonos con esta idea de esta nube de datos etiquetados, y extrapolen ustedes a una situación en la cual están intentando hacer inferencias sobre un conjunto de datos mayor, ¿no? Entonces, la herramienta fundamental para poder trabajar esto de las redes pasa por esta función que va a ser el protagonista dentro de lo que vamos a mencionar ahora, que es el sigmoide, ¿no? Y este sigmoide es le vamos a llamar un activador. Y para un poco entender esta idea, voy a introducir lo que sería una neurona matemática de una forma un poco intuitiva, pero que más o menos daría una idea de lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, la idea de una neurona matemática es la idealización de lo que hace una neurona biológica real, ¿no? Y podemos imaginarlos una neurona matemática como una unidad de procesamiento, que es lo que estoy dibujando aquí, y que recibe una serie de estímulos, ¿no? A través que son los datos.
Entonces, la idea básica y muy breve de lo que haría una neurona matemática, que es la idealización de una neurona real, es una unidad de procesamiento que va a recibir una serie de datos, digamos X1, X2, X3, X4, y que va a ponderarlas, ¿no? Va a ponderarlas a partir de unos parámetros que yo lo voy a escribir de esta manera. Permítanme escribirlo de esta forma, ¿no? 1, 3 y 1, 4, así. Y que una vez que recibe todos estos datos, la neurona lo que va a hacer es calcular una suma ponderada, ¿no? Que son estos, así, más hasta el último, que es W14, X4. Y una vez calculada esta cantidad, también les resta un umbral, que es lo que se denomina un umbral de activación, que le voy a llamar B11. Es una resta, una suma, como quieran verlo. Y le va a aplicar una función, que es lo que va a activar la neurona. Intuitivamente ustedes pueden imaginarlo como que recibe todos estos datos y en función de la ponderación que realiza y esta suma ponderada y lo que se llama un sesgo o umbral, decide mandar una señal con una cierta intensidad en función de este resultado. Esa intensidad va a estar calculada a partir de una función de activación. Y nosotros, hay muchos tipos de funciones de activación que vamos a considerar, pero nosotros vamos a considerar lo que se llama el sigmoide, ¿no? El sigmoide va a ser va a ser una función que lo que nos va a permitir es determinar la intensidad de la señal. Entonces, al calcular internamente esta cantidad, la va a enviar, ¿no? Ahora, esto es esencialmente o conceptualmente es nada más que un nodo de un grafo, solo que es un grafo que puede recibir varios estímulos de diferente tipo que son ponderados. Se le aplica una función de activación, pero solamente emite esa salida. Ahora, esta salida puede ir a varias otras neuronas, pero siempre es la misma salida. Entonces, eso es lo que esas son las características que va a tener una neurona matemática, ¿no? Es algo que recibe una multitud de impulsos, ¿no? Señales que son ponderadas, que son calculadas, y que a través de una función que se denomina función de activación envía a otras neuronas, ¿no? Entonces, esa es la idea básica de lo que se conoce como una neurona matemática, ¿sí? Y la función de activación, ahora hay muchas funciones de activación, funciones que van a activar nuestras neuronas matemáticas, pero esta es la más conocida y la más útil dentro de lo que podríamos llamar toda esta teoría de las redes neuronales. Fundamentalmente porque es una versión suave de la aplicación escalón, que se llama perceptrón, y que se utiliza en otro tipo que es también muy utilizada, pero que se adecua a contextos más, digámoslo así, booleanos, ¿no? Entonces, nosotros vamos a utilizar esta teniendo en cuenta que de lo que queremos movernos en un ámbito diferenciable, netamente diferenciable, continuo, a lo más, ¿no? Y la otra particularidad, pero no es nada más que la versión suave de lo que es un perceptrón, enseguida lo vamos a ver. La otra característica fundamental que tiene esta función es que tiene esta particularidad, la derivada es fácil de calcular, ¿no? Y esta es probablemente una de sus cualidades principales en términos computacionales, ¿no? Ahora, aquí estoy utilizando un cuaderno de Jupyter, pero con un núcleo de SageMath, entonces esta es, por ejemplo, la manera en la cual definiríamos el sigmoide en este software, ¿no? Y la gráfica la podemos ver aquí, y este es el gráfico del sigmoide, ¿no? Entonces, como pueden ver, es justamente lo que se viene a denominar una función escalón suavizada,
donde a través de trasladar o de manipular la variable podemos llevarla a diferentes estados, ¿no? Aquí, por ejemplo, con sliders podemos ver ese tipo de modificaciones que se puede hacer. Aquí lo que estoy considerando aquí es esta función, ¿no? Que es donde estoy sumando a la variable y escalándola, ¿no? Ahora, sin embargo, en general lo que vamos a hacer, como les había mostrado aquí, en general tenemos que una neurona va a recibir varios diferentes datos, ¿no? Cuando son procesados por el sigmoide, la idea es que vamos a ir obteniendo diferentes configuraciones, pero ya en varias dimensiones. Por ejemplo, como solo podemos visualizarlo en 2 dimensiones, aquí podemos ver un poco de cómo es nuestra neurona en el espacio, ¿no? Cómo funciona la neurona, pero con 2 parámetros, ¿no? Aquí, si bien lo está tomando aleatoriamente, voy a tomar valores más grandes para que se note un poco las variaciones. Así, ¿no? Y aquí, y este es lo que vendría a ser, por ejemplo, la aplicación del sigmoide para 2 entradas, ¿no? Es decir, considerando esto con solamente 2 entradas, ¿no? Entonces, más o menos, para los que saben de un poco teoría de la medida perdón, disculpen, se me desconfiguró esto. Para los que, por ejemplo, recuerdan algo de teoría de la medida, existen, por ejemplo, las funciones características, ¿no? A veces uno puede considerar este problema de la inferencia como determinar ciertas regiones, donde uno, como en el gráfico que habíamos visto al inicio, lo que queremos hacer es crear una función no lineal. En realidad ese es el objetivo matemático final, una función no lineal tal que para los puntos positivos, digamos, o sea, donde se ha encontrado petróleo, por decir, nos dé justo 1. Por ejemplo, aquí en esta meseta, aquí encima, serían los puntos donde nos da 1. Y aquí abajo estarían los puntos donde nos da negativo. Entonces, la idea es un poco, si consideramos desde ese punto de vista muy sencillo, ajustar estos parámetros, que son los pesos de los datos que entran a la neurona matemática, de tal forma que podamos obtener una función no lineal que aproxime mejor la inferencia de los nuevos datos que ingresen después, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nos piden determinar si este punto de acá que estoy señalando es o no un lugar donde podría encontrarse petróleo, gas, qué sé yo, la idea de esto es que nosotros con esta función que la crearíamos a partir de una serie de lo que enseguida vamos a llamar una red neuronal, creemos una función parecida a esta, claro que más complejizada, pero que nos permita con algún grado de probabilidad, si vale el término, poder decidir, ¿no? En realidad, si es un lugar donde hay algún tipo de factibilidad de poder encontrar una reserva de gas o de petróleo. Entonces, las neuronas matemáticas lo que hacen es crear este tipo de funciones. Son funciones de tipo con soporte no compacto, pero que si se dan cuenta es una división de 2 planos, ¿no? Que están dados por esas combinaciones ponderadas, pero que están suavizadas, y que el lugar más alto es donde estarían los datos positivos y el lugar más bajo es donde estarían los datos negativos, si vale el término, ¿no? Entonces, esta es más o menos la idea de lo que hace una neurona en los hechos y gráficamente, ¿no? Ahora, bueno, lo que acabo de decir es lo que se refiere a una sola neurona, ¿no? Lo que en los hechos vamos a buscar es
considerar varias neuronas, ¿no? Entonces, adelantándome un poco, esta es más o menos la idea de lo que sería una red ya neuronal. Entonces, cada neurona, como pueden ver aquí, y además es una red neuronal del tipo que vamos a necesitar. Aquí cada una de estas es una neurona matemática, pero que está distribuida en lo que se llaman capas, layers, ¿no? En cada capa hay un conjunto de neuronas, ¿no? Distribuidas, que pueden ser pocas como acá o muchas. Para el ejemplo, sería, para poder explicarlo brevemente y rápidamente, voy a tomar solamente una muy pequeña. Entonces, lo que sucede aquí es que aquí nosotros tenemos un dato de entrada, aquí X1, digamos, y aquí X2, ¿no? Que serían los datos de los que ya dispongo, ¿no? Y a partir de ellos, lo que yo hago es procesar estos datos, se distribuye aquí, y esta neurona hace lo que previamente habíamos mencionado, calcula una suma ponderada, unos umbrales de activación y emite, ¿no? Aquí están los pesos, pero la señal que emite todas son la misma, pero a estas tres, que van a ser las que van a procesar la siguiente capa, ¿no? Lo mismo va a pasar acá, aquí igual. Estos dos datos van a ponderarse, van a procesarse dentro de la neurona y van a enviarse a cada uno de estos, ¿no? Y cada uno de estos tiene estas flechas, cada una de estas flechas son, podríamos decir que son sus asignaciones ponderadas. Entonces, cada uno de estos tiene sus propios pesos, ¿no? Entonces, y estos también, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, este proceso es lo que nos interesa. Individualmente es lo que acabamos de mencionar y es lo que va a procesar y va a emitir eso aquí y va a seguir procesándolo, ¿no? En diferentes capas de complejidad. ¿Ok? Entonces eso es lo que va a pasar. Entonces para poder nosotros trabajar con toda esta diversidad de escenarios, ¿no? Nosotros lo que hacemos es considerar el sigmoide vectorizado, ¿no? El sigmoide vectorizado es nuestro mismo sigmoide, que es una aplicación de RNR, pero ahora va a funcionar de esta manera. Aquí hay un error, esto es de RN-RM, porque de capa a capa pueden haber más neuronas, ¿no? No es de RN-RN, es de RN-RM. Lo que hace es que a cada coordenada individual, o sea, phi aplicado a cada coordenada, lo va a aplicar en cada coordenada y lo va a mandar a la correspondiente coordenada del vector NRN, ¿no? Entonces, esto es un vector NRN, pero la iésima entrada es nada más que la aplicación del iésimo, no, en este caso está bien, es de RN, es de la aplicación en el iésimo vector de la entrada, ¿no? Entonces, no es que vamos a definir otro sigmoide, entonces aquí estamos simplemente reutilizando el símbolo del sigmoide, pero que se aplica en los vectores individualmente en las coordenadas y en cada entrada del vector NRN, ¿no? Entonces, esto nos sirve para inicializar capas, ¿no? Entonces, si vuelvo a mi esquema la idea es que, como hemos dicho aquí, lo que yo voy a tener son varias neuronas, ¿no? Y lo que nos está diciendo aquí es que si yo, digamos aquí, tengo cada uno de estos va a emitir una señal, Z, bueno, lo voy a escribir así, Z1, Z2, digamos, ¿no? Va a calcular algo. Pero antes de aplicarle el sigmoide, lo que vamos a hacer es aplicarle el sigmoide y verlo esto como un vector, ¿no? Todo esto va a ser un vector y así es como lo vamos a ver en forma vectorizada, ¿no? Y este vector lo que va a hacer es agarrar cada uno de estos y aplicarles el correspondiente sigmoide, ¿no? Y lo va a mandar a cada coordenada, ¿no? Entonces, viéndolo esto como un vector, lo que vamos a tener es aquí otro vector y lo va a ir mandando a las coordenadas, ¿no? Z2 y así, ¿no? De tal forma que ahora se vaya incorporándose en las otras neuronas, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual utilizamos esta forma vectorizada del sigmoide.
¿no? Esencialmente es para inicializar por capas las neuronas, ¿no? Simultáneamente en cada capa y no estar complejizando la notación, ¿no? El sigmoide es el mismo, pero esta es su forma vectorizada, ¿no? Entonces, en cada capa, cada neurona emite una salida, ¿no? Señal, que pasa a cada neurona en la próxima capa. Eso es lo que esencialmente hacen las neuronas, ¿no? En la siguiente capa, cada neurona forma su propia combinación ponderada, suma un umbral y aplica el sigmoide, ¿no? Entonces, eso es lo que va a suceder en cada capa de nuestra red neuronal, ¿no? Que es esta, ¿sí? Sin embargo, para un poco mejorar la notación, lo que vamos a hacer es introducir una notación matricial, que es la que poco a poco se ha ido estableciendo, ¿no? Los números producidos por las neuronas en cada capa, como les decía, se recogen en un vector A, que es este, ¿no? Son las entradas a la neurona, a la capa de la neurona, ¿no? Solo que formadas en un vector columna. Y este W van a ser va a ser una matriz que justamente va a sintetizar toda la información de los pesos que cada capa de neurona tiene definida, ¿no? En nuestro esquema, ¿no? En el esquema que habíamos visto aquí, estas son las que van a formar la primera fila de nuestra matriz, ¿no? ¿Sí? Para esta neurona en esta capa, ¿no? Estos vienen de otra capa, de la capa anterior, ¿no? Entonces, esa es la forma en la cual vamos a denotar lo que se llama la activación por capas, ¿no? Y este vector B son los umbrales de activación, ¿no? Que son las constantes que le voy sumando y que esencialmente determinan la magnitud de la activación, ya sea que llegue a 1 o llegue a 0, ¿no? Son parámetros, todos son parámetros, ¿no? W contiene los pesos, B contiene los sesgos. El número de columnas de W, de esta matriz W, coincide con el número de neuronas que produjeron al vector A en la capa anterior, ¿no? Porque tengo que hacer el producto matricial, ¿no? Entonces tengo que tener esa compatibilidad en términos de la emisión. El número de filas, aquí está mal, este es un punto. El número de filas de W coincide con el número de neuronas en la capa actual, ¿no? Es decir, esta, por ejemplo, en nuestro esquema, esta, por ejemplo, es una neurona, entonces tengo solamente una fila. Entonces, el número de filas va a estar determinado por el que esté inmediatamente abajo de este, que es la siguiente neurona en esta capa, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros ya tenemos nuestra matriz de pesos, nuestro vector de sesgos o umbral, ¿no? Y un poco como les había dicho, aquí estoy utilizando el sigmoide vectorizado, ¿no? Pero en cada coordenada, en realidad, lo que emite la iésima neurona o el iésimo componente sería este, ¿no? Donde esta J recoge todas las entradas en A, es decir, de la capa anterior, ¿no? Entonces, esto es lo que sucede, esto es lo que emite cada neurona, ¿no? Pero que aquí este sigmoide es el sigmoide inicial y este es el sigmoide vectorizado, ¿no? Que trabaja sobre vectores, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros conceptualizamos lo que significa la transformación de capa a capa, ¿no? A través de transformaciones que van, en este caso sería de R2 en R2, luego el otro sería de R2 en R3, ¿no? Y de R3 en R2 y así, ¿no? Entonces, aquí está más claramente descrito esto, ¿no? En el ejemplo, por ejemplo, anterior, en ¿no? Lo que tenemos es esta situación. Los datos de entrada tienen la forma de vectores en R2, ¿no? ¿Sí? Son los pesos y sesgos para la capa 2, o sea, la segunda capa, los vamos a denotar de esta manera, ¿no? En este caso sería una matriz de 2 por 2, ¿no? Y un vector B2, que serían los sesgos para la segunda capa, ¿no? Que sería este, ¿no? Entonces, una vez que aplico el sigmoide vectorizado, lo que tenemos es un vector de R2, ¿no? ¿Sí?
Y ese vector de R2 es el que va a comenzar a ir a la siguiente capa, ¿no? Entonces, este es el resultado del sigmoide vectorizado en la segunda capa. Ahora, los pesos y los sesgos para la capa 3, ¿no?, pueden representarse mediante una matriz como esta, ¿no?, que le vamos a llamar W a la 3, y un vector de sesgos igual en R3, ¿sí? Entonces, como esto es lo que emite la segunda capa, ahora lo que vamos a hacer es esas emisiones que son vectores de R2, ¿no?, estos dos van a emitir dos vectores, y esos dos se van a ir a cada uno de estos, ¿sí? Y estos ya tienen sus respectivos precios, pero en este caso lo que tendríamos es una matriz de tamaño 3 por 2, ¿no? 3 porque voy a llegar a una capa con 3 neuronas, y 2 porque la señal viene de una capa con 2 neuronas, ¿no? Entonces, nuevamente utilizando la notación matricial, ¿no?, lo que calcular en la capa 2, lo multiplico por sus pesos, por los sesgos, y obtengo un vector en R3, ¿no? Aquí de nuevo estoy ya trabajando con con el sigmoide vectorizado, ¿sí? Y eso va a ir pasando capa por capa, ¿no? Entonces, en la capa 4 vamos a tener un vector en R2, ¿no? Entonces, lo que va a suceder es que al final, al menos en nuestro ejemplo, lo que vamos a tener aquí, en la cuarta capa, es un vector de R2, ¿no? Y voy a tener como ya un resultado, ¿no? Y aquí viene ya la otra parte de este proceso de decisión, que es que una vez que ya he pasado todas las capas, ¿no?, con todos los pesos y todos los sesgos, nosotros obtenemos un resultado que es un vector, ¿no? Y establecemos un criterio. Cuando esté cerca de este vector 1, 0, los vamos a categorizar como los puntos factibles, si vale el término, donde encuentro el petróleo, el gas, y estos como los puntos donde no hay gas, ¿no? Entonces, este criterio está sintetizado acá, por ejemplo, dado un vector X, un clasificador sería así, una forma, no es la única, ¿no?, evidentemente, pero es una de las maneras en la que podemos establecer la categorización. Si en la categoría A van a estar los que tienen la primera coordenada mayor que la segunda, entonces los puntos positivos de nuestro mapa estarían aquí, y los puntos negativos estarían acá, ¿no?, donde la segunda coordenada es mayor que la primera. Entonces, de esa manera nosotros tenemos un criterio que lo que va a hacer es determinar si los datos de entrada, que son los datos iniciales con los que contaba, cumplen o no la condición, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es, a partir de un proceso que enseguida lo vamos a explicar, lo que queremos hacer es que cuando entre un nuevo dato, la función que calculemos, esta función f que calculemos, nos permita determinar con algún grado un criterio razonable de probabilidad si el punto corresponde a cuál categoría, ¿no? Entonces, eso se hace a partir de una función de costo, ¿no? Entonces, en el ejemplo inicial que había dado, los datos que yo ya tengo son estos, ¿no? Son 10 puntos en esa malla bidimensional, y las salidas objetivo serían estos, ¿no?, pues según el criterio que acabamos de establecer, ¿no? Que si el dato está en la categoría A, le voy a asignar 1, 0, ¿no? Y si el dato está en la categoría B, le voy a asignar 0, 1. Entonces, ahí es donde aparece la función costo cuadrático, ¿no? Esto está cortado ahí, ¿no? ¿Qué es esta de acá, ¿no? La función costo cuadrático va a ser el cálculo de las diferencias del objetivo respecto al valor que emite la función cuando nosotros consideramos los parámetros, entre comillas, aleatorios inicialmente, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es escoger las matrices y los sesgos aleatoriamente, y obtengo una función, ¿no?, que es esta, ¿sí? Y aquí lo que hacemos es, con estos 10 datos que se le llama datos de entrenamiento de la red,
calculamos esta función, ¿sí? Entonces, para estos 10 datos, vamos calculando esta función costo, ¿no? Y lo que obtenemos es una función que depende de todos estos parámetros, ¿no? Que son matrices, vectores, ¿no? Y es una función, bueno, y el proceso de elegir estos es lo que se denomina el entrenamiento de las Z, ¿sí? Entonces, lo que va a suceder es que inicialmente para datos, para matrices, o sea, pesos de nuestras neuronas y sesgos arbitrarios, esta nos va a dar una función, muy, probablemente que no cumpla los criterios que estamos queriendo que se cumplan, es decir, que en estos puntos se aproxime al punto 1, 0, y en estos se aproxime al punto 0,1, ¿no? Entonces, lo que al final de cuentas, ¿qué es lo que yo les mencionaba con el gráfico que les mostraba, ¿no? Que es una especie de función que tiene una meseta, y en la meseta es donde justamente van a estar los de la categoría A y abajo van a estar los de la categoría B. Entonces, eso probablemente al principio no se va a dar. Entonces, la idea es que por un proceso que enseguida lo vamos a, no lo vamos a detallar demasiado, pero por un proceso de optimización, en este caso de esta función objetivo, que sería la función costo, la idea es que estos datos los vayamos cambiando, ¿no? Que los vayamos ajustando para que poco a poco en estos datos de entrada vayamos consiguiendo que se ajuste a estos criterios, ¿no? Los puntos que están en la categoría A les toque 1, 0 o cerca de 1, 0, y los puntos de la categoría B les toque los puntos 0, 1 o cerca, ¿no? Entonces, eso es lo que va a dar al final de cuentas eso en nuestro caso. Ese ajuste, por ejemplo, va a dar algo así como esto, ¿no? La idea es que entrenar a la Z con diferentes parámetros, con criterios de optimización claros, ¿no? El objetivo es que nos dé algo como esto, ¿no? Una función como la meseta que les había dado, pero tal que estos están dentro de lo que sería el valle, la parte de abajo, ¿no? Aunque eso es relativo, ¿no? Podrían ser los de la meseta los negativos, eso es algo, no es relevante cuál es cuál, ¿no? Pero de tal forma que estos ya estén dentro de lo que significaría la meseta, o sea, la parte en la cual llegamos al punto 1, ¿no? Entonces, cuando uno obtiene un nuevo dato, la idea es que al volver a repetir este proceso de entrenamiento, tengamos una nueva función, ¿no? Pero que incorpore ese nuevo dato dentro de lo que serían los datos negativos, si vale el término, ¿no? ¿Ok? Y a medida que vamos obteniendo más y más datos, esto se va ajustando mejor. Entonces, cuando llega un momento, bajo ciertos criterios estadísticos fundamentalmente, en el cual con cierto grado de probabilidad, el nuevo dato ya sin necesidad de calcular de educar a la neurona o de entrenarla, nosotros podamos afirmar con un grado de probabilidad de que corresponde a los datos positivos o a los datos negativos, ¿no? Entonces, eso sería esencialmente la idea básica de una neurona. Esta ya es una neurona un poco más complicada, ¿no? Donde ya consideramos 3, 4, 5, 2 en diferentes capas, ¿no? Y bueno, lo que hacemos aquí brevemente, lo voy a solo mencionar, es generalizar todo lo que hemos hecho, ¿no? Entonces, consideramos una Z con L capas, ¿no? Enumeramos las capas de la primera a la última, ¿no? Cada neurona, cada capa va a tener NL neuronas, ¿no? La primera N1, ¿no? Y la Z general al final, o sea, la Z general al final lo tenemos que ver como una aplicación que va de RN1, o sea, del vector de entradas, en un vector RNL, que es el vector de salidas, después de haber pasado por todo el proceso de las sucesivas capas, ¿no? Que son esas composiciones que hemos visto en términos del sigmoide vectorizado, ¿no? Las matrices las vamos a denotar de estas maneras, de las dimensiones correspondientes, y los pesos y las entradas de estas matrices con esta notación,
de subíndices para la localización dentro de la matriz y superíndice para la capa, ¿no? Lo mismo para los sesgos, ¿no? Y las coordenadas de los sesgos, ¿no? Entonces, con esa definición general, nosotros tenemos que dar una entrada, podemos sistematizar la acción de la Z secuencialmente. Ahora, ¿por qué hacemos esto? Porque justamente la parte central de todo esto es el proceso de entrenamiento. Entonces, para realizar ese entrenamiento se necesita calcular, optimizar una función, que es la función costo. Y para optimizar esa función costo, lo que se necesita es un proceso de cálculo del gradiente a través de un proceso que se llama retropropagación. Y para eso justamente vamos a definir esta nueva notación intermedia, ¿no? El AL lo que va a hacer es la salida la activación. Una vez que se aplica la neurona, aquí está, ¿no? En el primer paso, A1 es la neurona, los datos de entrada, y secuencialmente la aplicación de la neurona en los resultados del procesamiento es lo que vamos a llamar AL, ¿no? Entonces, este AL es lo que va a entrar a la siguiente capa, ¿no? Esta notación nos va a permitir escribir nuestra función costo general en estos términos, ¿no? Si yo ahora tengo n datos disponibles, o sea, mi base de datos inicial, ¿no? Estos puntos que se denominan puntos de entrenamiento, con los datos de salida esperados, que son estos yo los determino, aquí 1, 0, 1, 1, 0, 0, dependiendo positivo, negativo, o cerca de 1, cerca de 0, eso es muy de acuerdo al problema. Podemos escribir entonces la función costo de esta manera, ¿no? Aquí el detalle importante es que esta función costo ponderado, ¿no? La media de estos, un medio, 1 sobre n, no es importante, ¿no? Un medio es más que todo para la derivación, y 1 sobre n es porque es una media, pero no son esenciales a la hora de calcular, porque n está fijo, ¿no? No son esenciales a la hora del proceso de optimización, porque son constantes, lo que necesito son los puntos mínimos, ¿no? Eso no va a influir en los puntos, ¿no? Sin embargo, aquí lo que tiene que notarse es que la carga de la dependencia está en este de aquí, que es el resultado final de la aplicación de estos de entrenamiento, porque aquí está donde esta expresión de aquí depende de todos los pesos y todos los sesgos, ¿no? Entonces, esta sería la definición general de lo que sería nuestra función costo en un escenario general de n datos y con neuronas de diferentes tamaños, ¿no? Ahora, ¿qué significa entrenar una Z? Pues significa elegir parámetros, pesos y sesgos que minimizan la función de costo, ¿no? La función de costo lo que va a medir es cuánto discrepa de los valores que yo estableci, de la categorización previa que yo he establecido de los datos de entrada, ¿no? Los datos de entrenamiento, ¿no? Ahora, los parámetros y las matrices, y los vectores de sesgo y los pesos, todos los vamos a aglutinar en un solo término que va a ser P, ¿no? Y que lo podemos ver como un vector de 23 entradas, en el caso de nuestro ejemplo, por ejemplo, ¿no? Eso es porque nuestras matrices las podemos volver vectores, esencialmente, ¿no? Y colocar uno después del otro, y así formamos un vector en RS, en este caso, en el ejemplo, RS sería 23, que sería 2 por 3, 6, más 3 por 4, no, 3 por 2, 6, ¿no? Y los vectores que serían 3, 2, 3, entonces sería 23, ¿no ve? Entonces, nuestra función costo sería una función de 23 variables. En ese ejemplo tan simple que hemos dado, tendríamos una función de costo de 23, dependiente de 23 parámetros, lo cual es muy pequeño teniendo en cuenta en la actualidad el tipo de problemas que se tratan con estas técnicas en la actualidad, ¿no? Que ya van por los miles de datos, ¿no? Entonces ahí tenemos neuronas o redes neuronales de tamaños muy, muy grandes, ¿no? Muy bien,
ahora, para poder llegar a ese costo mínimo y que nuestra neurona vaya a... Esto lo voy a hacer muy, muy brevemente porque es algo que supongo que todos ya lo conocen. La idea del proceso de optimización de la función costo es el método más extendido, es el método del descenso por el gradiente, ¿no? Que es un método iterativo que fundamentalmente de lo que se trata es de dar pequeños pasos, ¿no? Que me garanticen un máximo de crecimiento, de decrecimiento en este caso, ¿no? La idea viene de la representación en serie de Taylor de las funciones, ¿no? Y que uno estudia esto en un curso de cálculo 3, cálculo 4, ¿no? Donde uno establece lo que es el método del gradiente. Ahora, este método del gradiente evidentemente tiene sus inconvenientes, ¿no? Pero que esquemáticamente se lo puede visualizar como, a ver dónde lo tengo, aquí. De lo que se trata es de buscar ay, no, se me ha cortado. Bueno, lo voy a dejar eso pendiente. Muy bien, entonces, bueno, la idea esencialmente es que modificamos el paso en función de la dirección del gradiente. Y aquí tenía una presentación, pero luego lo voy a mostrar. Elegimos una dirección, en la dirección contraria al gradiente, que es la de mayor de decrecimiento, y vamos dando pequeños pasos, ¿no? Actualizamos el punto con este, ¿no? La idea es que este parámetro era el parámetro inicial, entonces una vez que ya obtenemos la función de costo y aplicamos el método del gradiente, ahora retroalimentamos nuestra Z, pero con estos parámetros, estos nuevos parámetros, ¿no? Donde eta tiene que ser pequeño, este parámetro tiene que ser pequeño, y que en esto del aprendizaje automático se le llama tasa de aprendizaje. Como ustedes saben, tiene que ser ni muy pequeño ni muy grande, ¿no? Para que no caiga en bucles, porque este método no garantiza de que encontremos un mínimo global ni menos, y en el mejor de los casos uno local, ¿no? Además que esta función costo, porque proviene del costo cuadrático, es una función que tiene muy no lineal, ¿no? Entonces ese es el problema. Bueno, por el tiempo voy a dejarlo esta parte de las variantes estocásticas. Esencialmente de lo que se trata es de, en lugar de tomar, de aplicar, ahora, lo que sucede es que esta función costo depende de muchas variables y el proceso de optimización puede ser computacionalmente muy complejo. Entonces hay alternativas, que son las variantes estocásticas, ¿no? Donde uno va, en lugar de calcular el gradiente sobre toda la función, lo calcula sobre los sumandos, que son las variantes respecto a datos puntuales que pueden ser escogidos aleatoriamente, ¿no? Hay una primera alternativa que es esta, una segunda que es esta, donde se elige por capas igual, y una tercera. ¿Cuál es el objetivo de estas alternativas? Es que el costo de aplicar el método del gradiente, del descenso por el gradiente, se disminuya, dada la cantidad tremenda de datos, de variables que están involucradas en la función de costo, ¿no? Entonces, lo que se ha demostrado es que estos métodos tienen sus limitaciones, pero para efectos prácticos suelen funcionar bien. Entonces, esa es la razón por la cual lo estoy mencionando aquí, ¿no? Ahora, dentro de lo que significa lo anterior, que es el proceso de optimización del costo para poder actualizar los parámetros de nuestra función, nosotros tenemos lo que se denomina la retropropagación. La retropropagación o backpropagation consiste en hacer que el cálculo de la gradiente sea lo más efectivo en términos computacionales, ¿no? Y para eso se establece
estas notaciones, que no las voy a mencionar, pero que esencialmente esto es lo que, el cálculo previo a la aplicación del sigmoide, que es esto, ¿no? Entonces lo podemos, esta relación fundamental la podemos ver así, y de lo que se trata es de ver esto, ¿no? Que está aquí abajo, que son el cálculo de estos valores, que son las derivadas parciales de la función costo, C es la función costo, pero respecto a las diferentes capas de evaluación en cada neurona, ¿no? Previo a la aplicación del sigmoide, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros, el backpropagation de lo que trata es de cómo calcular estos, teniendo en cuenta, aprovechando el hecho de que la forma particular que tiene la función, ¿no? La función que recoge todas las neuronas es la composición secuencial de una misma función sigmoide vectorizada que tiene forma simple. Entonces, esa es la idea fundamental aquí, ¿no? Y bueno, se introduce este producto de Hadamard para llegar a este lema, que está demostrado aquí, pero que no lo voy a mencionar por el tiempo, pero que esencialmente lo que nos dice, nos establece una forma de calcular estos valores, ¿no? Que se les llama sensibilidades, ¿no? Y que va hacia atrás, por eso se llama backpropagation, es una especie o sea, uno llega a la última capa y lo que hace es calcular las sensibilidades del gradiente por la regla de la cadena, pero para calcular, por ejemplo, el L-1 necesito el de la capa superior, ¿no? Y eso es lo que hace lo que establecen estas fórmulas es cómo calcular de una manera efectiva eso. Y la demostración es solamente la aplicación de la regla de la cadena que está aquí, ¿no? Que se las voy a dejar en la descripción del video de esto, ¿no? Donde ustedes pueden revisarla, que es nada más que la aplicación sucesiva de la regla de la cadena y la característica que tiene el sigmoide en cuanto a su derivada, ¿no? Esto nos va a permitir es un poco larga la demostración, no es difícil, pero es muy técnica, pero no va a dar el tiempo para explicarla. Nos va a dar lugar a este algoritmo, que es el algoritmo de retropropagación, ¿no? Y que nos permite calcular los gradientes de una manera eficiente, ya sea que usemos el método del descenso del gradiente o cualquier alternativa de las que les había hablado. Y ahora, brevemente, porque ya el tiempo está comiéndonos, voy a hablarles de la segunda parte, que es cómo entran las ecuaciones diferenciales aquí, ¿no? Dentro de lo que acabamos de esta larga, demasiado prolongada introducción de las redes neuronales. Bueno, la idea es que las ecuaciones diferenciales, una característica, bueno, si se dan cuenta, lo que hemos estado haciendo es un poco construir funciones no lineales con estos algoritmos. Lo que esencialmente uno hace es construir funciones no lineales para tomar decisiones, ¿sí? O categorizar, ¿no? Dependiendo del tipo de problema que uno se estudia, ¿no? Sin embargo, aquí el problema es que esa función no lineal no es única y va a variar mucho en función del tipo de entrenamiento que reciban la red neuronal. Y ahí es donde aparecen las ecuaciones diferenciales, porque como dice aquí, una ecuación diferencial es esencialmente una forma de especificar una transformación arbitraria, que son las soluciones, ¿no? No lineal en general, ¿no? Pero a través de la codificación matemática de supuestos estructurales anteriores. Entonces, esta es la palabra clave aquí, ¿no? Esta palabra clave se refiere al hecho de que una ecuación diferencial, lo que tenemos es información sobre cómo evoluciona cómo va variando la función no lineal. Entonces, ¿no? Ese es un supuesto estructural que no lo tenemos en las redes, en una red neuronal entrenada, ¿no? Sin embargo, bueno, y en ese sentido, en general, dentro del ámbito de lo que es el análisis no lineal, hay tres formas de poder definir una transformación no lineal. El modelado directo, que es cuando tengo una función no lineal ya dada, ¿no? El aprendizaje automático, que es el ejemplo de las redes neuronales profundas que acabamos de dar, y las ecuaciones diferenciales, ¿no? Ahora, el problema del modelado directo es que podemos tener ecuaciones trascendentes difíciles de calcular, ¿no? Por más de que sepamos exactamente cuál es su fórmula,
el cálculo mismo puede pasar por integrales trascendentes que se dificultan el cálculo directo, ¿no? El aprendizaje automático no tiene supuestos estructurales, sino que depende directamente de los datos, ¿no? Y las ecuaciones, en cambio, las ecuaciones diferenciales tienen este plus, ¿no? Y estoy hablando aquí de ecuaciones diferenciales parciales, con Zetardo, estocásticas y ordinarias, ¿no? Entonces, ese es lo que justamente ahí es donde justamente va a entrar lo que acabamos de hacer dentro de lo que significa el proceso de resolver una ecuación diferencial de cualquiera de estos tipos, ¿no? Resumiendo, todo lo que hemos hecho en esta primera parte se resume en esto, ¿no? Son modelos de aprendizaje automático que consisten en resolver este problema, dada una entrada, predecir una salida, ¿no? Y para facilitar la notación, nosotros vamos a llamar esa dependencia entre la entrada y la salida como y igual a ml de x, ¿no? Donde ml no es nada más que una neurona entrenada, ¿no? Que ya hemos visto cómo se construyen, ¿no? Y bajo qué criterios se construyen, ¿no? Entonces, esta es una red neuronal, aunque aquí está al revés los valores, bueno, eso me he equivocado, esto es 2, 3 y 4, ¿no? Pero esencialmente esto es una red neuronal simple con 3 capas, ¿no? Y lo interesante es que en el año 89, ¿no? Se demuestra un teorema de aproximación que se llama el teorema de aproximación universal, ¿no? Establece que para suficientes capas o parámetros, cualquier función no lineal, Borel, se puede aproximar con cualquier grado de aproximación bien a través de una red neuronal. En este caso le estamos llamando MLDX, ¿no? Y es más, es suficiente una sola capa, ¿no? Entonces eso, aunque puede que las matrices sean muy grandes, ¿no? Pero este es un resultado que justamente ha dado lugar a que resurja este ámbito del aprendizaje automático, porque cualquier función no lineal se puede aproximar bien por redes neuronales, y las redes neuronales tienen la ventaja de que son fáciles de calcular en términos de computacionalmente, difíciles de aprender en términos de la optimización del proceso de aprendizaje, pero que me sirven como para poder predecir valores de funciones no lineales, a diferencia de los métodos discretos de aproximación, que dependen de la malla que uno define y que tiene que cambiar de malla si quiere una mejor aproximación, ¿no? Entonces esto siempre va a funcionar, y la demostración es un bonito ejemplo del teorema de Weierstrass, ¿no? Que está al alcance de un estudiante de la graduación, y que sería un muy buen tema de licenciatura, por ejemplo, ¿no? El inconveniente es, como les decía, el entrenamiento depende de los datos, pero la oportunidad es que nos da lugar a que podamos incorporar dentro de lo que es las ecuaciones diferenciales, las redes neuronales. Entonces aquí hay un ejemplo, por ejemplo, cuando si agarramos el ejemplo de el crecimiento de la población de conejos, ¿no? Lo que buscamos es un modelo que consiga determinar los conejos mañana, conociendo la cantidad de conejos hoy, ¿no? Como sabemos, un supuesto estructural inherente a este modelo es una ecuación diferencial. Entonces, lo que sucede es que nosotros la idea es aprovechar ese conocimiento previo de una estructura propia del modelo para mejorar el proceso de entrenamiento de una neurona, y que nos permita calcular mejor la solución de las ecuaciones diferenciales, ¿no? En ese sentido, hay muchas formas de definir lo que es una ecuación diferencial ordinaria, pero yo solamente me voy a quedar con esta, que es la más sencilla, ¿no? Cuando yo tengo una función, una transformación no lineal, ¿no? Que la hago aprender, como todo lo que hemos visto previamente, la idea es muy sencilla. Lo que hacemos es partimos de una red neuronal, y lo que hacemos es plantearnos esta ecuación diferencial, ¿sí? En lugar o sea, imagínense que nosotros sabemos que existe un
una estructura inherente del modelo, que una estructura de ecuación diferencial probablemente, pero nosotros comenzamos con una red neuronal y la comenzamos a entrenar con datos que conocemos de ese problema, ¿no? Y lo que hacemos es que en lugar de colocar la función desconocida del modelo, ¿no? Que no la conocemos, colocamos la red neuronal entrenada, ¿no? Y comenzamos a resolver la ecuación diferencial con esa red neuronal como función derivada o la función que gobierna el modelo. Entonces, lo que se ha visto, y es a lo que queremos apuntar en el seminario, es, en realidad, esto se lo está comenzando a estudiar hace aproximadamente 2 años, noviembre, octubre del 2018. Lo que se necesita es, lo que se quiere hacer es, lo que se observa ya es que esto mejora grandemente los procesos de resolución numérica de las ecuaciones diferenciales. Y este es un aspecto crítico dentro de lo que significa problemas físicos grandes, como partículas, gases, ¿no? O problemas de machine learning con millones de datos, donde la idea es que nos ayudemos de este tipo de técnicas para que el aprendizaje, optimizar el aprendizaje de las neuronas, un poco empujando estructuras de este tipo, estructuras de ecuaciones diferenciales que pueden estar gobernando o no el problema que estamos modelando, ¿no? Y ¿de dónde surge esa idea? Justamente surge del hecho de que cuando uno pone una red neuronal y aplica lo anterior, obtiene lo que se llaman redes neuronales residuales, ¿no? Que son este tipo de redes. Son otro tipo de redes, pero que son dables a muchos errores, ¿no? En realidad esto es una adaptación del método de Euler, ¿no? El problema más importante que se ha encontrado dentro de esta teoría, aquí está la idea general, ¿no? De lo que sería incorporar una red neuronal en una ecuación diferencial. La idea es que ahora, aquí está el detalle crítico, esto está discretizado, pero ahora es en el límite, esto es una red neuronal discretizada de tipo residual, que es la que aparecería cuando aplicamos Euler a una ecuación diferencial neuronal como lo que he planteado antes. Pero en el límite esto se va a convertir en una ecuación diferencial. Y entonces aquí es donde aparece un ámbito muy amplio de investigación, porque ahora de lo que se trata es de hablar de redes neuronales, pero donde las capas ya no son discretas, ¿no? Capa 1, capa 2, capa 3, sino hablar de capas continuas, ¿no? Y ese es un problema que se lo está estudiando en la actualidad, que ha dado lugar a lo que se denomina la teoría de diferenciación automática, y que hace que el backpropagation del que les había hablado para calcular los gradientes se pueda generalizar a este, ¿no? Que es la forma que tiene en la actualidad. La demostración es un poco técnica, involucra algunos conceptos complicados, pero no es difícil, y lo que permite esto es una especie de el backpropagation lo convierten en una ecuación diferencial hacia atrás, ¿no? Entonces lo que se hace es adaptar y con una función de costo de esta forma, donde este L puede estar definiendo el tipo de evolución que yo quiero del sistema. Por ejemplo, imagínense que ustedes quieren que la población de conejos no supere un umbral, digamos, ¿no? Entonces lo que se hace es, se define este error en función de ese umbral de nacimientos que uno desea. Entonces lo que se hace es adaptar y entrenar las redes y optimizarlas de tal forma que uno pueda determinar los parámetros que me van a permitir ese equilibrio, si vale el término, ¿no? Entonces, eso es lo que quería un poco mostrarles. Me hubiera gustado un poco profundizar un poco más en esta segunda parte, pero es difícil entender esto sin el previo trabajo de las redes neuronales. Sin embargo, para terminar, lo que yo quisiera comentarles es que hay mucho software disponible para poder estudiar este tipo de problemas,
y especialmente a los estudiantes de pregrado, me gustaría que puedan, este es el artículo del que les hablaba, sobre de que las redes neuronales aproximan cualquier función no lineal. Es un artículo muy, muy bonito. Y bueno, eso era lo que quería mostrarles. La idea que tenemos es de un poco ir profundizando en esto para ir entendiendo mejor el impacto que pueden tener las redes neuronales en lo que significaría ahora los sistemas dinámicos, que ya hay algunos abordajes sobre sistemas dinámicos, ¿no? Ecuaciones intervalares, en fin, porque recuerden que aquí hay rangos, ¿no? Entonces, esos son ámbitos en los cuales uno podría ir explorando y ver hasta dónde uno puede llegar. Bien, muchas gracias. Eso, si hay alguna pregunta. Hola, buen día. Sí, sí, adelante. Licenciado Charlie, le habla Hernán Elguero. Hola Hernán, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Licenciado, muy satisfecho. Y la verdad, me ha gustado bastante su explicación, muy comprensible, porque siempre te muestran en todos los lados, pero hay partes que no se logran comprender, ¿no? Claro, sí, generalmente. Quería hacerle dos consultas. Dígame. La primera, cuando tenemos algún trabajo y queremos implementar como solución las redes neuronales, eh, ¿cómo nosotros determinamos cuántas capas ocultas debe existir en nuestra red neuronal? Y la segunda consulta sería, he visto que ha estado manejando el Julia. Ahora, Sí. no sé, tal vez nos podrías recomendar cuál sería mejor, tal vez o trabajar con Python u otra herramienta. Gracias, licenciado. Ya. Ok, respecto a la primera pregunta, que se refiere a la cantidad de capas, bueno, teóricamente es suficiente una capa para poder aproximar cualquier función, ¿no? La elección de la cantidad de capas depende mucho del tipo de problema, ¿no? El tipo de problema y el tipo de datos, ¿no? Porque recuerda que las capas están definidas en términos de matrices, ¿no? O sea, son las matrices las que gobiernan las capas, ¿no? Ahora, dependiendo del tipo de matriz que uno tenga, esto se va a volver algo muy complicado, ¿no? El problema el problema de la elección de las capas, de la cantidad de capas, radica en cuán simple podemos hacer, de acuerdo a las características del modelo, cuán simple podemos hacer la forma que tengan estas matrices, ¿no? Por ejemplo, matrices que tengan muchos ceros, que sean tridiagonales, que sean simétricas, van a tener propiedades que van a hacer que incluso el proceso de retropropagación sea mucho más eficiente, ¿no? Entonces, eso, como te digo, depende mucho del tipo de problema que uno está tratando, ¿sí? Pero radicalmente se circunscribe fundamentalmente en esta matriz, en cuán compleja queremos que sea el cálculo, la composición que vamos a realizar, ¿no? Entonces, si nosotros desde un principio establecemos que queremos matrices tridiagonales, dadas las características del problema que estamos considerando o cómo se va dando la iteración, eso va a determinar si se necesita una o dos o tres capas. Pero ya entrando, encadenándolo con la primera pregunta que la segunda pregunta, en la mayoría de las herramientas que ya existen disponibles, yo estoy utilizando Julia porque digamos que Julia es el intermedio entre los lenguajes como C y Python, ¿no? El problema del Python es que en términos de performance, o sea, rendimiento, funciona bien para una cantidad de datos, pero se ha notado de que incluso con aceleradores como Cython, que son paquetes de Python para mejorar su rendimiento, incluso con ese tipo de aceleradores, su rendimiento no es óptimo para grandes cantidades de datos, ¿no?
En cambio, Julia es como que el intermedio entre el C++, que es rápido, y el Python. Julia es un lenguaje que es fácil, es incluso más amigable en términos de sintaxis que el Python, pero su performance es muy comparable al de C. Es un lenguaje muy nuevo, no debe tener más de 10 años, quizás menos, ¿no? Creo que es del 2003, pero que está evolucionando enormemente justamente por esas características. Además que tiene un tipo de procesamiento que se llama, se me fue el nombre o sea, el manejo de los tipos de datos es diferente a de Python, ¿no? Se llama, se me fue el nombre, pero la estructura de diseño de Julia la hace muy apropiada para esto de escalar los problemas, o sea, que se vuelvan más complejos y que tenga la capacidad de procesarlos en esa magnitud, ¿no? Ahora, y encadenándolo con lo que tú decías, cuando tú ya modelas el problema, lo tienes ya bien planteado, en realidad la mayoría de los paquetes que tiene Julia o Python también, ¿no? Como el TensorFlow y todos esos, la mayoría de los paquetes, te puedo hablar de Julia particularmente, en función de cómo tú definas el problema, porque en Julia lo que haces es definir un modelo, luego lo pasas por el aprendizaje. En el tipo de datos que tú le pasas al lenguaje ya determina internamente cuál es la mejor forma de estructurar la red neuronal para aplicar las capas, ¿no? Entonces, eso está en función de las características del modelo, ¿no? Entonces, esa es una de las particularidades que tiene Julia y que la hace muy promisoria para el trabajo en estos ámbitos, porque es como si tú colocaras dentro de una caja negra tu modelo y él decidiera, de acuerdo a las características, cómo lo va a procesar y decide, aunque tú puedes decidir también manualmente qué técnica o qué modelo utilizar, pero idealmente es meter a la caja negra y que él lo procese directamente, ¿no? Entonces, por eso es que Julia está tan de moda hoy en día en esto del machine learning y en general, como un lenguaje de programación en general, es un lenguaje muy fácil de aprender y muy poderoso en términos de rendimiento. Bien. Muchas gracias, licenciado. Ok, Hernán, gracias. A ti. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, creo que nadie más quiere preguntar. Entonces, a nombre del Instituto de Investigación Matemática de la Universidad Mayor de San Andrés, agradecemos en primera instancia al profesor Charlie Lozano por su presentación. Sé que ha debido quedar quizá muchas dudas, entonces va a estar disponible el video de la presentación y más adelante pueden tomar contacto con él. Y en segundo lugar, agradecer a todos los participantes que han asistido hoy y pues espero también que asistan en las siguientes conferencias, porque se trata de un ciclo de conferencias, ¿no? Entonces, si no hay más preguntas, pues muchas gracias, profesor Charlie. Pues hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias y gracias a todos. Adiós.